1, 2 y 3. Action. Ok, vamos a estar unos minutos en la palabra del Señor allá, en la parábola del buen samaritano. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 10, verso 25. Lucas 10, verso 25, vamos a estar tratando la parábola del buen samaritano. Yo había puesto al principio de las parábolas, ya llevamos un mes y medio predicando parábolas. Yo había explicado, cuando hice la introducción a las parábolas, que las parábolas no son tan fáciles de interpretar porque hay una tendencia a la alegoría. Diga alegoría. Alegoría. Alegoría es cuando empezamos a darle a los textos bíblicos interpretaciones ficticias que están cuando empezamos como a forzar al texto que diga algo que el texto en realidad no dice. La alegoría en las parábolas es muy fácil de hacerla porque las parábolas son historias y a veces nosotros tendemos de la historia de la parábola sacar verdades espirituales que la parábola no tiene en realidad. Y empezamos a alegorizar. Y una de las parábolas más mal interpretadas es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es mal interpretada porque es muy fácil de alegorizarla. Y ya hemos puesto este ejemplo, pero no está de más repetirlo por aquellos que no han venido antes. Hay gente que ve en la parábola del buen samaritano una hiperespiritualidad y entonces se encuentran en la parábola del buen samaritano toda una simbología con respecto a la salvación. Y dicen que el hombre asaltado en el camino es el pecador que está herido por el mundo. Y que el buen samaritano es Cristo. Y que cuando el buen samaritano le unge las heridas con aceite es el Espíritu Santo que se derrama sobre la vida del pecador. Y que cuando le da vino es el gozo de la salvación. Y que cuando lo lleva a un lugar de hospedaje para que sea cuidado allí es la iglesia que recibe al pecador. Todo eso es alegoría. La parábola no trata de eso. Eso es forzar a la parábola a que diga lo que la parábola no dice. Y entonces, ¿cómo descubrir lo que la parábola realmente dice? También lo hemos enseñado. Hay que ir al contexto. Hay que buscar la razón por cual la parábola fue dicha. Cuando yo descubro la razón, el motivo, la circunstancia de la parábola, entonces estoy entendiendo un alto porcentaje de lo que la parábola dice. Lucas, capítulo 10, verso 25. En esto se presentó un experto en la ley, diga experto en la ley, para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, contestó Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se levantó y lo vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones?
el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces, ya tú lo mismo, concluyó Jesús. Derecho al grano, la parábola del buen samaritano no es una parábola que hable de espiritualidad, sino habla de acción social. Acción social que la iglesia cristiana, por alguna razón, ha descuidado. Porque querramos o no querramos, nosotros los cristianos, cada domingo nos encerramos en nuestras capillas a adorar a Dios y a bendecir su nombre y a levantar las manos. Pero de una u otra forma nos hemos aislado de las necesidades de nuestra comunidad. De una u otra forma nos hemos marginado de los problemas sociales que nos rodean. Estamos tan felices y estamos tan contentos de ser salvos. Estamos tan felices y tan contentos de que Dios nos haya rescatado. Estamos tan contentos de tener una familia de fe y vernos los domingos y abrazarnos. Y todo eso está bien. Pero de una u otra forma hemos descuidado la acción social. Nos hemos vuelto egoístas, mezquinos. El experto en la ley, un escriba, déjenme explicar, escriba eran aquellas personas que transcribían la Torá y eran los que manejaban lo que correspondía a la interpretación de la ley y la interpretación de las tradiciones del pueblo de Israel. Eran expertos en la ley, por eso le llamaban doctores. Doctores en la ley. Y él preguntó con respecto a la vida eterna, porque en realidad los religiosos, y ya lo explicábamos en la parábola pasada, los religiosos siempre la pregunta es ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Porque de una u otra forma el religioso ha entendido que la vida eterna o la salvación se puede ganar. No alcanza el religioso a entender de que la vida eterna es un regalo que solo es dado por gracia. Y gracia significa favor no merecido. Ningún hombre merece ser salvo. Y los que son salvos son solo salvos o somos salvos por gracia. ¿Cuántos son salvos por gracia? Amén. Amén. Y entonces el experto en la ley pregunta qué debo hacer para heredar la vida eterna. Sin embargo, agrega el comentario de Lucas que la pregunta tenía un doble sentido. Que en realidad el maestro de la ley lo que quiere es probar a Jesús. Déjenme explicar también esta parte que es importante. En Israel, a pesar de estar bajo el imperio romano, que era lo que imponía las leyes y las reglas, el imperio romano le permitía a Israel mantener su religión y sus tradiciones, e inclusive les permitía mantener al Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Es como la corte suprema judía, donde se discuten todas aquellas faltas que se cometen contra la ley, contra la religión, contra las tradiciones. En el Sanedrín, que está a cargo de un sumo sacerdote, es donde se discutían y se establecían los castigos. Por eso que a Jesús primero fue llevado al Sanedrín. Como no pudieron acusarle, se lo llevaron a Pilatos. Pero había tres cosas que eran graves, faltas graves, tres cosas que eran realmente graves frente al Sanedrín. Una, hablar mal de Moisés. Decir alguna cosa en contra de Moisés era terriblemente grave, porque Moisés en el fondo era el papá de los pollitos. A Dios, a Moisés lo usó para libertar a Israel de Egipto, y a Moisés le dio la ley. Es decir, a través de Moisés se funda la nación de Israel definitivamente. Entonces, tocar a Moisés era delicadísimo. Segundo, cosa que era muy mal mirada en Israel y podía llevarte a juicio, era si hablabas en contra del templo. Cualquier cosa que se dijera del templo era peligroso. Por eso cuando Jesús dice el templo lo llevaré en 3 días y lo volveré a levantar, ellos pensaban que se refería al templo físico, al templo de Salomón, y se lo querían comer vivo.
¿Por qué era tan importante para los judíos? Porque era el centro de su fe. El templo era el centro de su fe. Se suponía que la presencia de Dios, la chequina de Dios estaba allí en el lugar santísimo, y era ahí donde se ofrecen los sacrificios de expiación. La bendición de Israel, la prosperidad de Israel dependía de que Dios perdonara su pecado cada vez que se hacía un sacrificio. Para ellos era muy importante ese lugar. En tercer lugar, lo peligroso era alterar la interpretación de la ley, alterar las interpretaciones de las tradiciones del Talmud. Por eso que los fariseos, saduceos y escribas seguían a Jesús para oírlo, a ver cuándo se equivocaba, porque si llegaba a interpretar mal y su interpretación atentaba contra los principios judíos, podía ser llevado a Sanedrín para ser juzgado. De hecho, de eso lo acusan, de torcer la interpretación que ellos le daban a la ley. Entonces, este maestro judío se acerca a Jesús para probarle, para tentarle, para ver cómo hago que se equivoque, para ver cómo va a responder a esta pregunta. Señor, maestro, rabí, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna, para vivir eternamente con Dios? ¿Qué es lo que debo hacer? Y Jesús, que sabe para dónde va el bus, Jesús que sabe, porque Jesús lee los corazones. Yo no sé si usted sabe que Jesús lee los corazones. Amén. Él conoce nuestras intenciones antes de que abramos la boca. Jesús le dice, ¿qué dice la ley? ¿Cómo tú la interpretas? Déjeme detenerme aquí un minuto. A veces me he encontrado con gente que me ha preguntado ¿por qué los cristianos, si creen en el mismo Dios y usan la misma Biblia, por qué tienen tantas diferencias en sus credos? ¿Por qué hay tantas diferencias doctrinales? ¿Por qué en esta iglesia, por ejemplo, ungen a los enfermos con aceite y por qué en la tuya no usan aceite? Yo le digo, si usamos cuando hacemos ensalada. Me dice, ¿por qué en la iglesia de allá a las mujeres se les exige entrar con un velo? ¿Por qué en algunas iglesias a las mujeres las sientan a un lado y a los hombres en otro? ¿Por qué en algunas iglesias cristianas hay dos púlpitos, este y uno más abajo? ¿Por qué en algunas iglesias a las mujeres no les permiten entrar con pantalones? ¿Por qué en algunas iglesias recogen los diezmos, las ofrendas y una ofrenda de esfuerzo después? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta diferencia? Y es básicamente esto. Las doctrinas de las iglesias dependen de cómo interpretamos la palabra de Dios. Las diferencias doctrinales nacen en cómo interpretamos la palabra de Dios. Entonces, dependiendo cómo la entienden o cómo la entendemos, cómo la interpretamos, es cómo actuamos, es cómo llevamos el Evangelio. Hay gente que me ha criticado a mí porque no ven que en esta iglesia le digamos a los hermanos que se arrodillen a orar. ¿Por qué en su iglesia nunca se arrodillan a orar? Yo digo, porque nosotros vemos en la Biblia que no es obligación orar de rodillas. Es que a Dios hay que humillarse. Sí, pero yo puedo estar de rodillas y no estar humillado. Y yo puedo estar de pie y ser muy irreverente. La posición del cuerpo no indica mucho. Hello. Hay gente que me ha dicho, en tu iglesia no se ponen de pie para leer la Biblia. Es una falta de respeto. Bueno, pues yo estaba predicando en una iglesia donde se ponen de pie y mientras leen la Biblia mastican chicle. ¿Cuál es el respeto? ¿Estar de pie? Eso no indica nada. Hace un tiempo atrás estaba en una iglesia de línea pentecostal, pero pentecostal. Todas las hermanas competían cuál tenía el pelo más largo. Una cosa increíble. Y como llegué tarde al servicio, me senté por ahí entre medio de las banquitas a esperar que me llamaran a predicar. Y de repente me di cuenta de las hermanas de pie mientras leían un salmo devocional. Y habían dos hermanas con su pelo muy largo, sus faldas muy largas. Mira, se veían santas.
El problema es que con la Biblia tenían un espejo en la Biblia y se estaba arreglando. ¿Cuál es el respeto? ¿De ponerse de pie indica el respeto? No. Pareciera. El respeto se lleva aquí. Amén. Entonces, Jesús le dice al religioso, ¿cómo interpretas tú? Porque aquí está el punto, aquí está el punto. Yo voy a acceder a mi fe dependiendo de cómo interpreto la Escritura. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Qué dice la ley? Bueno, el hombre se sabía la Torá de memoria y le tiró los dos textos bíblicos que los judíos usaban en su relación con Dios. Eran los textos básicos de la ley judía. Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Anda a hacer eso? ¿Por qué Jesús le dijo anda a hacer eso? ¿Acaso realmente haciendo cosas buenas me voy a salvar? ¿Se va a salvar una persona por hacer cosas buenas? Hermano, yo sé que a veces a ustedes yo les complico esto. Inclusive ayer mientras estábamos ahí en el cumpleaños, hermano, con la pollera colorada, alguien se acercó a mí, porque siempre se me acerca alguien y me dice, pastor, no estoy entendiendo esto. Y me hacen predicar en medio de un cumpleaños. Y a mí que estoy pasto seco porque prendo con poquito. Dejé la Pepsi Cola, que no era Pepsi Cola, a un lado. Y me puse a predicar. Miren, yo sé que esto de repente complica y luchamos con esto de cómo es la salvación realmente. No somos salvos por hacer cosas buenas. Amén. Pero un salvo tiende a hacer cosas buenas. Voy a explicar. No somos salvos por obra. Pero un salvo sin obras no es salvo. ¿Me está entendiendo? Ni yo me entiendo. Las obras que yo hago son las consecuencias de haberme encontrado con Cristo. Yo no hago buenas obras para conquistar a Dios. Yo no hago buenas obras para convencer a Dios. Yo no hago buenas obras para que yo me diga, qué lindo el nene, venga papito, le voy a hacer nada. No, yo hago buenas obras porque ahora mi corazón ha cambiado. Él entró en mi vida. Amén. Ese es el asunto con la salvación. Mira, hay una pregunta que yo necesito que usted se haga constantemente y que le haga a la gente religiosa. Cuando la gente piensa con sus cosas medias religiosas, usted haga esta pregunta. ¿Vamos a ser salvos por no pecar? ¿Vamos a ser salvos por no pecar? Porque si vamos a ser salvos por no pecar, nadie es salvo. ¿Vamos a irnos al infierno por hacer cosas malas? No. No. Nadie se va a ir al infierno por hacer cosas malas. La gente se va a ir al infierno por no tener a Cristo como Salvador de sus vidas. Nadie se va a ir al cielo por hacer cosas buenas. Vamos a ir al cielo porque hemos recibido a Cristo como Salvador de nuestras vidas. Amén. Ahora, naturalmente, este encuentro con Cristo provocó un cambio en mi vida. El encuentro con Cristo me hizo ver que era un pecador, que lo sigo siendo, pero ahora estoy en esta lucha constante conmigo mismo. La lucha ahora es conmigo. Ahora que me encontré con Cristo, que me encontré con la luz, que me encontré con la salvación, ahora me veo lo sucio que soy, cuánto me falta para llegar a su santidad, y estoy en este constante trabajo de parecerme a mi Salvador. Pero aunque nunca llegue a parecerme totalmente a Él, mi salvación está segura. Amén. ¿Cómo lo
interpretas tú? Bueno, hay que amar al Señor, Dios, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el corazón, con todo nuestro ser. Escúchame, ponga atención acá. O nuestra vida le pertenece totalmente a Dios, o no le pertenece. La relación con Dios debe ser íntegra. Hay gente, yo me he encontrado con gente que me ha dicho, mire, me gusta el Evangelio, me gusta el cristianismo, yo trato de vivir conforme a la palabra, pero hay cosas en las que no permito que nadie se meta. ¿Cómo manejo mi matrimonio? ¿Cómo manejo a mi mujer? ¿Cómo manejo eso? Eso es mío, es personal. Mire, papito, o Dios controla toda tu vida o no controla nada. O tú vives tu vida absolutamente conforme a los propósitos de Dios, o tú no has conocido a Dios todavía.